La próxima semana en la Sala Lúcida se va a exhibir nuevamente la película Marcado, una película dirigida por Iván Moravsky. Es una película que tuvo su premiere en el Cine Gomón y justamente contactamos al director a través de la plataforma de Meet para poder referirnos un poco más en detalle a esta propuesta que se llama Marcado. Un placer saludarte, Iván. Aquí Luis Kramer y Javier Luzi te saludamos. Hola Luis, ¿qué tal Javier? Una corrección hago, Sí. no es Sala Lúcida, es en Norita Cortiñas. Ah, perdón, tenés razón. En Después va a Norita. tener una función en Sala Lúcida, ¿verdad? Sí, no está 100% Sí, confirmado, pero la idea es en julio sí. pasarlo en el Bien, o proyecto sea en que Sala el Lúcida, es verdad. proyecto, la exhibición inminente es la de la sala Norita Cortiñas en la primera semana de junio. El viernes 5 de Perfecto, junio a las 19 horas. perfecto. Bueno, lo primero que nos llamó la atención, tanto a Javier como a mí, es la extensión de esta película, lo cual nos parece como de un desafío sumamente ambicioso. ¿Cómo surgió la duración del filme en primer lugar? ¿Fue Y ocurriendo? ¿Ya estaba previsto desde el guión? sí, el guión está escrito por mí y cuando empecé a escribirlo sabía que iba a ser una historia extensa por la cantidad de tramas y subtramas que se iban relacionando y bueno, Ajá. eh, a medida que iba avanzando me fui dando cuenta de eso. No fue premeditado, pero bueno, sí, sí cuando llegué a cierta parte del guión sabía que iba a ser una película larga, estimaba 2 horas y media. Bueno, en el montaje después y la dirección se me fue un poquito más y terminó en 2 horas 50. 50, exactamente. Y sí, Lo decimos, sí, sí. digo, me tomo de lo que dice Luis, sobre todo siendo cine independiente, y uno sabe que quizás que en el cine independiente tenés más posibilidades de hago la película que quiero hacer y me extiendo todo lo que me quiero extender, pero también entra lo económico. Claro, Entonces, sí, no, entonces ahí, de ahí también era como, eso. sí, fue complicado desde ese punto de los recursos, la cantidad, la variedad de locaciones, porque no es, ese es otro tema que tiene esta película, tiene mucha variedad de locaciones, Ujú, muchos recursos necesarios en distintos lugares, distintos efectos. Es muy variada, hay escenas de acción, hay escenas de tiroteo, hay diálogos, hay persecuciones, o sea, es muy variado todo lo que se muestra y hacía que necesitemos para cada cosa recursos distintos. Y ujú, bueno, sí, mi primer película, por ejemplo, dura menos de la mitad de esta. O sea, mi primera exacto, Claro, película, El Merchi, que es un spin-off exacto. Marcado, es un spin-off del Merchi, claro. dura 78 70, minutos. sí, sí. Ok. ¿Y el ámbito carcelario de su protagonista tiene que ver con una condición real de algo de esto leí, ¿no? Sí, Cristian Velázquez trabajó 12 años, que es el protagonista de la película, Sí. trabajó 12 años en el servicio penitenciario. Obviamente, en esa época no era actor. Y después trabajó, sí, en Devoto y en Caseros. Como celador, como en Requisa también, en la sección de Requisa. Y bueno, después se jubiló, digamos, una salida de él de la institución y bueno, se dedicó a la actuación y bueno, a un trabajo en su taller y bueno, cuando yo lo contacté para el Merchi primero, él me dijo que tenía esa particularidad de coincidencia con el pasado del personaje, porque yo cuando escribí el personaje de Alonso, sin conocerlo a Cristian, Ajá. eh, el ajustador de cuentas, este cobrador, era ex policía. Mm. Y bueno, él también me dice, mirá, me llama la atención que me elegiste a mí para el papel, porque yo también en mi pasado fui policía del servicio penitenciario. Y ahí, bueno, se me ocurrió eh, pedirle a él que me vaya contando anécdotas, historias de la cárcel, porque bueno, tenía pensado mimetizar un poquito su experiencia con la vida del personaje. Y bueno, ahí salieron todo lo que se muestra, casi todo lo que se muestra en la parte del pasado de Alonso es El basado personaje de Christian, sí. en las historias de Cristian, sí. ¿Y qué Y es lo que te atrajo del mundo carcelario, el mundo policial, el mundo de las mafias, del bueno, el poder? cine negro tiene la particularidad hace una crítica al sistema, básicamente
al capitalismo moderno, a la modernidad, a la condición humana dentro de ese ámbito. Y bueno, me parece que, porque en el cine negro justamente se critica que todo tiene un precio, ¿no? Y todo con dinero se puede llegar a arreglar. Eso lleva a los personajes a veces a hacer cosas que no desean, o esa contradicción entre lo que tengo que hacer y lo que me conviene. Bueno, y esas paradojas, esas contradicciones en las que entran los personajes, que generalmente son personajes con cierta ambigüedad moral, que eso está muy bueno es lo más interesante. Y eso es lo que a mí me atrae, ¿no? También me atrae estéticamente la cercanía al expresionismo alemán, a las atmósferas oscuras, a las atmósferas de tensión, es lo que me gusta también. Cuando filmaste el Merchi 2019, sí, por ahí, La ¿no? estrenamos en 2018, la filmamos en 2019, estrenamos en 2019 y Y la filmamos en finalmente 2018. 2018. Y ahí te quedaron cosas de la historia, porque digo, ahora voy cerrando esto que decís a Cristian le preguntaste cosas que ahora salen en este Mm, spin-off demarcado de alguna manera para mm. decir una secuela. Digo, Claro. te quedó algo en el tintero o pensaste ya en esta especie de comeback, de venganza No, y demás? se fue dando cuando después se estrenó el Merchi, siempre entre el entorno del grupo de actores y algunos que habían quedado de la peli anterior, me decían en joda, como el final de Alonso en el Merchi es muy abierto, Abierto, sí. me decían medio en joda, che, habría que filmar qué pasó con Alonso, qué pasó con Alonso, y bueno, pasaron muchos años y yo no estaba en mis planes hasta que, bueno, pudimos fundar la productora Cinurbano. Ujú. Y bueno, con toda esa estructura ya había una idea de filmar algo y bueno, eh, le dimos luz verde a ese proyecto. Me senté a escribir, me interesó escribir no solo qué pasó con Alonso después del Merchi, sino también cómo llegó, que era lo que más me interesaba, cómo llegó a convertirse en un criminal Criminal. siendo agente del servicio penitenciario. Mm. Eso me interesaba mucho y eso hizo larga la película, ¿no? Iván, ¿cómo fue el proceso de selección de actores y tal vez no actores? No, prácticamente todos trabajan de actores, Ajá. algunos del mundo del teatro, otros con más experiencia en cine, pero todo fue por casting, hicimos 4 castings generales y después yo fui con algunos personajes que nos íbamos encontrando, vimos casi 100 actores y algunos personajes como el Nene o JC me costaban encontrarlos porque para mí eran fundamentales y Son bueno, ahí vitales fue para la como que historia, hicimos claro. un seguimiento más personalizado, buscando específicamente, contactando al actor y haciendo casting más individuales. Y después, bueno, la aparición de Garzón, Gustavo Garzón, Alejandro Fiore y Celeste Muriega fue también una idea en conjunto con los productores para que tengamos actores de cierto renombre y bueno, a ellos también se los contactó de forma particular para que se interesaron por el proyecto. Ahí no hubo casting ahí con ellos, sino que directamente le ofrecimos el papel y lo aceptaron. Mm. Yo que soy muy de quedarme a ver, y Luis también esto, los créditos finales. Mm. Digo, no sos solo el guionista y el director, apareces en muchos de los rubros que significan, digo, montaje si no me equivoco, y producción también, y demás cuestiones. Creo que hasta, no sé si vestuario, locaciones, digo, te viene un montón de lugares tu nombre puesto ahí. Digo, ahí Sí. qué pasaba. Me interesa cubrir todo, me interesa, es mi historia, y entonces quiero tener mucho cuidado No, en esto. ¿Cómo es? es por el esquema independiente de Ah, la bien. producción, o sea, cuanto más uno se puede resolver uno mismo y se ahorra el dinero para pagar ese rol, ¿no? Ujú, Eh, yo igual, sí, el montaje suelo hacerlo siempre yo, con un compañero me da una mirada distinta, que es mi asistente de montaje, Alejandro Velardes, y después, bueno, dirección de actores la suelo hacer junto con la dirección, también hago cámara, pues me ujú. gusta mucho filmar ciertas tomas yo, sobre todo las tomas de movimiento, y sí, me llevó a tener que resolver también por el equipo a veces con el que trabajaba, no todos eran 100% profesionales, algunos todavía estaban estudiando, entonces eh, delegar, delegaba cuando
tenía confianza Confianza, claro. en la persona que lo podía hacer. Pero generalmente, sí, en vestuario no, pero sí estuve como tirando ideas, o sea que cierto personaje se vista de tal De tal forma forma. ya estaba en el guión, porque Ujú. yo creo que es una forma de expresar la personalidad del personaje, también cómo se viste, con el aspecto. Entonces ya está como en el guión, después la directora de arte, la vestuarista, le dan el brochazo final, como Ujú. todo, ¿no? Cada uno en su rol termina de redondear la idea, ¿no? El Ujú. director de fotografía, todo, y así. Nombraste dos rubros que me interesa detenerme un poquito para profundizar. El primero es dirección de actores y el segundo es montaje. ¿Cómo fue el proceso de dirigir a los actores? ¿Hubo una misma técnica uniforme para todos? Sí, a mí me preocupa mucho que en las películas noto a veces mucha sobreactuación, ¿no? Y a mí me preocupaba que no se sobreactúe, hablo de algunas películas argentinas, lo enfocaba mucho la autenticidad, ¿no? Las emociones que tiene el personaje, tratar de realmente sentirlas y expresarlo de forma auténtica. Y después, bueno, mucho ensayo, con mucho ensayo, ensayé todas las escenas de la película. Ajá. Imagínate el trabajo, ¿no? Y Eh, 3 horas, claro. eh, Imagínate, todas las escenas que tiene la película están ensayadas, algunas ensayadas de forma presencial, otras ensayadas virtualmente por la distancia, porque eran escenas un poquito más sencillas de resolver, pero todo se trabajó antes con los actores, no, no me quise arriesgar nunca a ir al set a directamente, bueno, ¿qué hacemos? No, pues se pierde mucho tiempo, entonces mucho trabajo de hablar y diálogo con el actor y bueno, y después en escena terminar de afinar lo último y dejar al actor también crear un poco él con sus herramientas, ¿no? Y en cuanto al montaje, me imagino que va a haber habido un Mm. trabajo bastante complicado, ¿no? Sí, fue primero ordenar todo el material y bueno, después también tener equipo, lograr el equipamiento necesario. Tuvimos que armar una computadora bien potente porque el material era muy pesado, de mucha calidad. Se Ujú. filmó todo a 4K, después le empezamos a hacer efectos digitales y todo, hizo que encima tan largo el proyecto se hizo muy, muy complicado para las máquinas. Varias veces tuvimos problemas con la máquina de que no se colgaba o tuvimos que cambiar agregar memoria, comprar más memoria porque no le daba, de tanto material en alta calidad y de tanto efecto que le íbamos poniendo. Me refiero a efectos a veces, no es que, a mí me gusta trabajar con efectos prácticos, pero por momentos había cuestiones que había que corregir en edición y que yo, alguna mancha, algo que no se note, y bueno, eso generaba que volviese mucho más pesado el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ahí estuvimos eh, dándole lo que necesitaba la computadora y después, bueno, el proceso de montaje, de armar la historia. El montaje es la película, ¿no? Es el momento donde Es la estás otra armando la película. película. Claro, eh, con un montaje distinto es otra película, así Mm. que eh, fue un trabajo de ir armando también el ritmo, el tono, yo tenía muchas tomas, yo grabé muchas tomas. Esto lo fue dando la experiencia, ¿no? De tener tomas de más para elegir lo mejor. Ajá. Y bueno, fue un laburo de hormiga realmente. Ahora que te escucho, digo todo esto y vuelvo a remarcar lo del cine independiente, iba a ir por pero la voy a sostener a la pregunta, digo, esto de crear una productora de cine urbano para el cine independiente en estos tiempos, pero digo también, mientras te escuchaba, pensaba cómo se sostiene económicamente una película así, teniendo que comprar más capacidad, las máquinas no me funcionan, necesito todas estas locaciones, filmo mucho. Vos dijiste, Mm. tengo muchas tomas, digo, y eso, ¿cómo se puede sostener todo esto más allá además de los tiempos que estamos atravesando? Y sí, es una combinación de factores. Yo tengo otro trabajo, yo soy profesor de lengua y literatura, soy docente, yo después estudié cine a los 32 años y empecé, digamos, y fundé la productora en el 2022. O sea, eh, tener un trabajo
que aporte a la productora y después, bueno, la productora en sí, los miembros que trabajan en la productora también tienen otros trabajos, pero en los tiempos libres tratamos de hacer algún servicio audiovisual, ¿no? Grabamos shows, videoclips, hacemos cualquier servicio audiovisual, book de fotos, para generar ingresos. Eso fuimos haciendo durante años, 2 años, que juntamos mucho dinero y bueno, eso por una parte nos sirvió. Después la otra parte fue buscar inversionistas y bueno, logramos que se interesen 2 inversionistas en principio, después quedó uno y bueno, aportaron su dinero y eso fue lo que permitió traer estas caras Conocidas, ¿no? famosas, Los nombres. Fiore, Garzón, Claro. Celeste Muriega, si no en el plan inicial no estaba, obviamente nosotros sin una inversión no podíamos pagar esos Caché, sí. eso caché. Y después, bueno, mucho amor al proyecto, ¿no? Esto sí, la verdad que si no amor al cine y al proyecto, porque si no te apasiona lo que estás haciendo y al proyecto no le tenés fe y no crees y te gusta realmente lo que haces, no sacrificás tanto. Claro. Un poco esto lo venimos hablando en todos los programas y sobre todo este año con mayor énfasis, porque después de tanto esfuerzo y tanta producción, las películas finalmente tienen destinado una sola proyección en la sala del Cine Gaumont y después hay que remarla y hay que imaginar otros escenarios posibles que en tu caso afortunadamente están encontrando otra posibilidad, como por ejemplo, como dijimos al comienzo, la sala Norita Cortiñas. Pero ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo imaginas esta trayectoria o la trayectoria de este film a partir de ahora en más? Sí, es muy difícil. A nosotros, por suerte, nos fue relativamente bien en el Gaumont. Estrenamos a sala llena, que eso, según lo que me dijeron, no pasa muy seguido. Con gente que vino de afuera en su Y no sé, proporción. pero obviamente hubo gente que participó de la película Claro, sí. pero no eran las 250 personas. Claro. Y después, bueno, se sostuvo 2 semanas en el Bien, Gaumont. bien. Entonces, nos fue relativamente bien y yo por lo que me dice el distribuidor, ¿no? De los números. Y después, esta película tiene la dificultad de la duración. Claro. Sí. Las pasadas no pueden ser tantas. No, aparte que muchas salas, ya algunas, cuando ven la duración, no la quieren pasar. No, por una cuestión de que no, por lo que me explica a mí el distribuidor, que no tiene la capacidad o no la pueden programar por la dinámica que ellos manejan, la Claro. estructura que ellos manejan. La verdad no entiendo bien, pero bueno, según ellos se les complica. Entonces, por eso este bache de fines de marzo ahora que se vuelve a proyectar, porque Sí. se estuvo ahí conversando con distintas salas para ver si se volvía a proyectar en otra más. De todas maneras, que forme parte de la programación de la sala Norita Cortiñas me parece un gesto y una iniciativa más que auspiciosa para la película. Sí, la verdad que es buenísimo. Yo cuando me enteré, bueno, que por fin volvía otra vez a estar en la sala, sobre todo porque teniendo en cuenta que le fue bien en el Gaumont, se merece una oportunidad Claro. la película, por más que sea larga, de por lo menos tener una función, ¿no? Que es lo que va a pasar ahora. Y después, bueno, que decida el público, ¿no? Obviamente esto no deja de ser un negocio, se entiende que si necesitan cortar ticket, y bueno, pero si los tickets se cortan, está bueno que la peli, por más que dure 2 horas 50, la puedan pasar. Sí. Bueno, la cita sería entonces viernes 5 de junio. El próximo viernes, 5 de junio, a las 19 horas, vamos a presentar la peli, seguramente parte del equipo, del elenco. Bien. Y bueno, estamos ahí. ¿Tenés la dirección exacta de la sala? Ya te la digo, es Moreno al 2000. Ahí en el espacio ATE, ¿no? Espacio ATE. Esto es sí, Valvanera. Valvanera, sí, esa zona. Y ahí ya te digo, Moreno al 2654. Perfecto. Moreno 2654, Sala Norita Cortiñas, próximo viernes 5 de junio, 19 horas. Te deseamos toda la suerte con Marcado.
Y gracias por haber participado. Muchas gracias a los Por dos. favor, un Un abrazo. placer. Un Fue la abrazo. palabra, otro para vos. Fue la palabra de Iván Moravsky, director del film Marcado. Y ahora sí nos vamos con el último de los temas del día de hoy, que tiene que ver con Sympathy is a Knife, interpretado por Charlie Sex, corresponde a la película The Moment, que se estrenó en estos días en la plataforma de HBO Max. Aquí lo escuchamos.